Gracias por esta invitación, Fer. Gracias a este evento que estamos teniendo juntos. Me apasiona tanto el poder conectar con pastores de jóvenes, con personas que están creando el futuro. Y quiero que también te des un aplauso tú por conectarte. Yo sé que todos estamos un poquito hartos de Zoom, pero Dios está usando las plataformas, Dios está usando diferentes formas para poder seguir alcanzando. Pareciera que la pandemia iba a matar a la iglesia, pero yo estoy convencido que la iglesia está más viva que nunca, que está más alegre que nunca, que nosotros somos el ejemplo para un mundo que se está muriendo, un mundo en frustración, un mundo en confusión. Y hoy quiero hablarte de un tema que se llama el futuro de la iglesia. ¿Qué es la iglesia del futuro? ¿Cómo podemos nosotros conectar con la próxima generación? ¿Cómo podemos conectar con generaciones que están por venir? Y para mí ha sido un gran privilegio estar en Latinoamérica. Mucha gente me dice, ¿has vuelto a Latinoamérica? No, yo nací en Estados Unidos, nací en California. He tenido el privilegio de viajar por toda Latinoamérica. Todavía me falta visitar Buenos Aires. Conozco un poco de Argentina. De muy pequeño fui a Jujuy, fui cerca en el norte de Argentina y fue increíble esa experiencia, pero no puedo esperar de conocerlos a ustedes. Ustedes están en un país de influencia, un país de poder, un país que tiene el impacto que muchas veces nos olvidamos. Y hoy vamos a ver cómo podemos usar la influencia para hacer la iglesia del futuro. Tengo aquí ya 3 años, 2 años y medio en la Ciudad de México con mi esposa y mi hijo Lincoln, y mi esposa está embarazada con cuates. Oren por mí, por favor, vamos a tener cuates, va a estar una locura. Pero hoy vamos a ver cómo podemos nosotros poder conectar con la próxima generación. Yo sé que es algo que nos apasiona, es algo que todos queremos, vemos la necesidad. Y hace poco visité a un amigo mío que me dijo que un amigo mío que conozco por toda la vida, ya sabes, esos amigos que te conocen, saben mucho de ti. Y el momento que lo vi, había sido muchos años que no nos habíamos visto. Entonces, cuando nos vimos otra vez, mi amigo me dijo algo que me tomó por sorpresa. Me dijo, Emerson, ¿cómo has cambiado? Y yo le dije, ¿yo he cambiado? ¿Tú cómo has cambiado? Nos pusimos a alegar un poquito porque él no se refería a ofenderme. Él me estaba diciendo que el cambio fue bueno. Pero muchas veces cuando escuchamos esa palabra cambio, es como que nos ofende, es como que viola algo dentro de nosotros, como que si el cambio fuera algo malo. Y hoy quiero ver juntos cómo podemos nosotros ver el cambio como algo bueno, ver el cambio como algo necesario, ver el cambio no como algo ofensivo, pero algo positivo. Porque sé algo del ser humano. El ser humano es una máquina de costumbre. El ser humano es una máquina de rutina. ¿Te has dado cuenta que te duermes en el mismo lado de la cama todas las noches? ¿Te has dado cuenta que te despiertas y te lavas la boca la misma manera que te lavas todos los días? ¿Te has dado cuenta que te sientas en la misma silla de tu comedor para comer tu desayuno? ¿Te has dado cuenta que manejas a tu coche cuando manejábamos y íbamos al trabajo? ¿No es cierto? Ya poco a poco estamos reabriendo las ciudades. Pero ¿te acuerdas cuando manejabas y vas en la misma carretera, vas de la misma forma, como que si fuéramos máquinas de rutina? Y cuando escuchamos, ay, cómo has cambiado, nos ofende porque no nos gusta el cambio. Hay algo innato dentro de nosotros que se ofende, aunque todo está cambiando, aunque todo está tomando un nuevo curso por la vida. El ser humano no entiende que el cambio es bueno. Y es por eso que la iglesia está donde está. No porque Dios quiere que esté ahí, sino porque la iglesia está siendo liderada por seres humanos. Y el ser humano le gusta la costumbre. Ahora quiero hacer algo muy claro hoy. Tus costumbres no son necesariamente la verdad. La costumbre y la verdad son muy distintas. La verdad es la palabra de Dios.
y tu costumbre es algo que te enseñaron en tu vida, tus profesores, tus papás, la cultura, la sociedad, eso no necesariamente es la verdad. Pero nos enamoramos de costumbres, nos enamoramos de tradiciones y perdemos la habilidad de crear el futuro porque nos volvemos máquinas de rutina. Hoy fui a llevar a mi familia, fuimos a ver unas pirámides que se llaman Teotihuanaco. Yo siempre estoy despierto escuchando la voz de Dios, escuchando dónde Dios me va a hablar y fuimos a ver estas pirámides que tienen desde el siglo antes de Cristo, que estas pirámides fueron creadas miles y miles antes de años pasados. Y yo estaba preguntándole a nuestro guía, ¿qué pasó con esta ciudad tan increíble? ¿Qué pasó con estas pirámides que se llaman Teotihuanaco? Pueden verlos en YouTube después. Teotihuanaco es una de las ciudades más influyentes de una época de los indígenas. ¿Cómo crearon estas ciudades? Que a veces pensamos que ellos estaban tan atrás, pero creo que tenían algo, tenían pensamientos, tenían innovación, tenían ciencia, tenían esa habilidad de crear pirámides que impactaron sus vidas. Y yo le preguntaba, ¿qué pasó con esta ciudad? ¿Qué pasó con Teotihuanaco? Siendo la ciudad más influyente de su época. Y lo que me dijo el guía sorprendió mi mente, pero me acordó de cómo está la iglesia. Me dijo, esta ciudad llegó a ser irrelevante porque no quiso cambiar, porque no quiso transformar, porque por medio de ella misma hubo conflicto de innovación, hubo conflicto a punto que se destruyeron ellos mismos. Quiero decirte algo, que la iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es donde todos tienen que correr para escuchar el mensaje más importante de la historia, pero trágicamente la iglesia no se siente como el futuro, no se siente como esperanza, se siente como el pasado. Y hoy quiero darte herramientas para poder crear un nuevo futuro, para poder crear una nueva esperanza. Me acuerdo cuando tenía yo 16 años, conocí a Cristo. Entré a una iglesia hispana en San Diego, California. Estaban cantando, había panderos, ¿se acuerdan del pandero? La música estaba totalmente fuera de tono. No había luces prendidas, parecía como una oficina de dentista. No había humo, no había luces chidas o chéveres, o no sé cómo se dice en Argentina, pero nada cool, no estaba nada cool, pero estaba la presencia de Dios. Estaba el poder de Dios allí y cambió mi vida para siempre. Me acuerdo que cuando acepté a Cristo, sentí como que una explosión de creatividad, una explosión de innovación, una explosión de querer cambiar el mundo. Pero al mismo tiempo, sentí que muchos líderes empezaron a apachurrar, a disminuir, a decirme, no, estás loco, no intentes eso, no hagas eso, eso está mal. Solamente escuchaba lo que yo no podía hacer y no escuchaba lo que sí podía hacer. Mi esperanza es que la iglesia deja de decir lo que no se puede hacer y empecemos a decir lo que sí se puede hacer. Podemos crear el futuro, podemos innovar, podemos ser el epicentro de creatividad. Me acuerdo que a los 18 años abrí un coffee shop. Antes de que los coffee shops, yo tengo 42 años, entonces hagan la matemática. Hace mucho tiempo abrí un coffee shop en San Diego para alcanzar a mis amigos, para alcanzar a los estudiantes, para alcanzar a mi generación. Me dijeron, es que no puedes hacer eso, no puedes abrir un café y poner una bola de disco y poner música, eso no se puede hacer. Yo le dije, yo no sé que no se podía hacer.
Yo solamente quiero alcanzar a mi generación. Yo quiero tocar a los estudiantes de todas las escuelas y abrimos este coffee shop. Yo estaba muy joven y empezamos a impactar a nuestra comunidad. Se llamaba Soul Jam. Sigue el coffee shop ahí en San Diego. Y me di cuenta muy pronto que se nos llenó el lugar y mucha gente venía, la juventud venía. Yo compartía un mensaje de la Biblia, ni me acuerdo qué decía. Seguro dije todo mal, pero gente conocía a Jesús, gente corría hacia adelante y era una época en mi vida donde Dios me estaba usando, donde Dios estaba haciendo cosas nuevas y yo no sabía que no se podía hacer. Y no es que no se pueda hacer, sino que muchas veces porque no entendemos algo, pensamos que no es bíblico. El no entender algo no quiere decir que no es bíblico. El no entender algo quiere decir que Dios está haciendo algo nuevo. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo nuevo allá en Argentina? ¿Cuántos quieren que Dios se mueva en sus escuelas, en sus casas, en sus iglesias? Que Dios empiece a mover, no de como lo hizo en el pasado, pero que Dios quiere hacer algo nuevo. Simplemente porque no entiendas no quiere decir que no es bíblico. Yo no he tenido una buena relación con la iglesia, como puedes ver. Y ahora soy pastor. Y mucha gente me pregunta, Emerson, ¿estás enojado con la iglesia? Y yo digo, no, estoy súper enojado con la iglesia. Estoy súper frustrado con la iglesia. Estoy súper desanimado con la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la iglesia es la esperanza del mundo, pero no se parece a la esperanza del mundo. Y no se trata de tener luces, no se trata de tener humo, no se trata de pintar tu iglesia negra. Eso no va a ser nada si no tienes la presencia de Dios, si no estás convencido que Dios quiere hacer algo nuevo. Dios no va a hacer lo que hizo en el pasado. Dios quiere hacer algo nuevo para esta generación. La iglesia parece un monumento cuando debería ser un movimiento. Escúchame bien. La iglesia parece un monumento cuando debería ser un movimiento vivo, con poder, eficaz, innovador, alcanzando una generación. La iglesia debe ser el epicentro de innovación, el epicentro de creatividad, el epicentro de amor y de perdón. Todavía no empiezo mi plática. Eso solamente es el principio. Come on. Primera de Tesalonicenses 1 al 10. Abre tu Biblia. Primera de Tesalonicenses 1 al 10. Vamos a ver una escritura que tal vez muchas veces no la tomamos en cuenta. Porque muchas veces leemos la Biblia por costumbre. Deja de leer la Biblia como costumbre y empieza a enamorarte con cada palabra que dice Dios. Empieza a verla por una manera diferente. Yo sé que hay muchos líderes aquí. ¿Quieres alcanzar a tu generación? Lee la Biblia como que no la crees. ¿What? Lee la Biblia como que no la crees. ¿Por qué? Porque esa es la gente que tiene preguntas. Esa es la gente que no sabe lo que tú sabes. Esa es la gente que lee algo y dice, no entiendo. Entonces léela como que no la crees, como tus amigos que son ateos, como tus amigos que no entienden. Léela de unos nuevos ojos. Dice la Biblia así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracia a Dios por todos ustedes cuando mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos el que nos ha escogido, porque nuestro evangelio les ha llegado no solo con palabras, sino también con poder. Digan ahí en su casa, con poder. Es decir, con el Espíritu Santo
y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores a nosotros y del Señor, cuando a pesar de muchísimo sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se construyeron en ejemplo, dice la Biblia. Se construyeron en ejemplo para todos los creyentes en Macedonia, en Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. Díganlo ahí en su casa, en todo lugar, al punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. ¿What? Que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes lo recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejando todos los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Quiero terminar ahí. Aquí podemos ver cómo Pablo está hablando una conversación, escribiéndole a la iglesia de Tesalonicenses. Te voy a dar 3 puntos, 3 pasos hoy que podemos aprender a cómo podemos ser la iglesia del futuro. En el primer versículo dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses. Esto es tan fácil de perder. ¿Por qué? Lo has leído miles de veces. Es una introducción. ¿Qué tiene que ver una introducción con lo que voy a decir? Dice a la iglesia de Tesalonicenses. Eso es como decir a la iglesia de Buenos Aires. ¿Cómo Buenos Aires? Eso es como decir a la iglesia de Ciudad de México. Eso es como decir a la iglesia de New York. Eso es como decir a la iglesia de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque Tesalonicenses era una ciudad de influencia. Digan conmigo, influencia. Es tan fácil perder este detalle. Es tan fácil no ver lo que Dios quiere decir. Dice a la iglesia de Tesalonicenses. La iglesia se llamaba igual que la ciudad. ¿Pueden ver lo que está diciendo aquí Pablo? Que la iglesia tenía tanta influencia igual que la ciudad. Punto número 1. La iglesia del futuro es una iglesia de influencia. La iglesia del futuro es una iglesia de influencia. La iglesia fue llamada a ser una influencia en el mundo, no ser influenciada. La iglesia fue llamada a ser una influencia, no ser influenciada. Tal vez miren a Mosaic y digan, wow, ¿cómo se parece al mundo Mosaic? Porque estamos en un antro, hacemos iglesia en un antro. Ahora, no me confundas. Yo no digo que rechaces cultura, sino que la iglesia crea cultura. La iglesia impacta cultura. La iglesia es influencia, no es influenciada. Influencia no se trata de elevarte a ti mismo. La influencia se trata de elevar a otros. La influencia no es que tú tengas poder. La influencia es que tú des poder a otros. No podemos menospreciar la influencia de la iglesia que tiene que tener en la sociedad. No podemos menospreciar que la iglesia tiene que impactar cada esquina de la sociedad. Pero vivimos en un tiempo donde las ciudades no se llaman como iglesias. De hecho, las ciudades no quieren iglesias. Las ciudades no quieren iglesias. ¿Por qué? Porque miran a la iglesia como un parásito, no como una bendición. Miran a la iglesia como algo que toma y no da. Pero mi sueño es que un día
los alcaldes de las ciudades nos llamen a nosotros y nos digan, vengan y abran una iglesia porque ustedes tienen influencia, porque ustedes traen cambio, porque ustedes son bendición, porque ustedes traen amor, porque ustedes traen perdón, porque ustedes innovan, porque ustedes ayudan. ¿Cuándo vamos a hacer la iglesia de influencia? ¿Cuándo vamos a hacer ese movimiento y dejar de ser un monumento? Hace una semana tuve una junta con un alcalde. De hecho, el alcalde de mi ciudad, Mosaic, está posicionada en la ciudad más influyente de México, que se llama Polanco. Polanco es la ciudad más rica de México o tal vez Latinoamérica. Es una ciudad con mucha influencia, una ciudad con mucho poder. De hecho, es una ciudad judía. Hay muchos judíos, fue creada por muchos judíos, tiene mucho poder la sociedad judía. Para que Mosaic esté ahí es una locura, es imposible entrar ahí. Y qué loco que hace unos días, después de 2 años de estar aquí en la ciudad, me tuve una junta con el alcalde. El alcalde de Polanco me dijo, Emerson, quiero crear el futuro contigo. Come on. Quiero crear el futuro contigo. Quiero hacer cosas con ustedes. Un alcalde que no cree en Dios, llamando a una iglesia diciendo, he escuchado que ustedes son una bendición que necesitan. El mismo ciudad que rechazaba iglesias, ahora está llamando a Mosaic que nosotros juntos podamos crear el futuro. Me dio una fecha para hacer un festival de otoño, en una época donde no se da fechas para hacer festival de otoño. Vamos a hacer un festival de otoño fuera, aire libre, vamos a invitar a familias, vamos a conectar con la cultura, vamos a hacer una influencia en la ciudad. Nos dejó tener un evento donde no hay eventos. Nos dio Navidad gratis, lo que necesiten. ¿Qué lugar quieres? ¿Qué aforo quieres? ¿Por qué? Porque cuando la iglesia se mueve en influencia, está viviendo en la voluntad de Dios. Mucha gente confunde humildad con no hacer nada. No fuimos llamados a no hacer nada. Fuimos llamados a influenciar lo más alto de la sociedad. La iglesia es la esperanza del mundo y la influencia de la iglesia puede alcanzar a ciudades enteras. Mucha gente me pregunta, ¿cómo alcanzas a gente de influencia? Porque Mosaic está llena de actores, está llena de celebridades, está llena de gente que está con mucha influencia. Y me dicen, ¿cómo Mosaic alcanza influencia? ¿Sabes cómo alcanzas a gente de influencia? Viviendo con influencia. Gente con influencia no va a seguir a gente sin influencia. Si no tienes influencia, la gente no va a querer lo que tú tienes. Y lo más increíble es que conocemos al Dios con más influencia de toda la historia, se llama Jesús. Jesús no vino a hacer nada. En 33 años impactó toda la humanidad. ¿Qué has hecho tú en 33 años? ¿Qué has hecho tú con tu vida? ¿Qué has hecho tú con tu tiempo? Yo sé que Dios nos va a preguntar, ¿qué has hecho? Lo único que sé es que la iglesia está perdiendo una generación, no ganando una generación. Y yo sé que Dios nos va a preguntar un día, ¿qué hiciste con la generación que yo te di? Yo quiero decir, Señor, yo hice todo lo posible para alcanzar una generación. Sí, yo voy a llegar al cielo oliendo a humo del infierno, porque me voy a acercar tan cerca a la gente que está perdida para alcanzar una generación que necesita de Dios, una generación que tiene hambre de Dios. ¿Sabes que esta generación quiere de Dios, pero no quiere la iglesia? Esta generación quiere de Dios, escúchenme bien, pero no quiere la iglesia. ¿Por qué la iglesia y Dios están divididos? Porque la iglesia no quiere escuchar la voz de Dios. Estamos más enamorados con tradiciones que hemos perdido esta generación. Y punto número 2 está aquí, dice, nosotros, Pablo, Silvanio y Timoteo,
los saludamos a ustedes. Me encanta, otro detalle. Seguimos en el primer versículo. Dice, nosotros, digan ahí en su casa, nosotros, Pablo, Silvanio y Timoteo. El segundo paso para ser la iglesia del futuro es nosotros. Pongan nosotros. Nosotros. Los jóvenes no pueden solos. Los ancianos no pueden solos. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacerlo como par, como familia. Nosotros tenemos más poder que solos. Pablo se rodeó de personas porque el evangelio no se trata de una persona. Se trata de nosotros. Jesús se rodeó de personas porque la iglesia no se trata de una persona, se trata de nosotros. Y lo más interesante es que Pablo, el hombre con más influencia, o sea, si tú crees que tienes influencia, puedo ver aquí Victoria, Mario y Laura, puedo ver a Cristian Ortiz, puedo ver a diferentes personas. Si tú piensas por un segundo que tú tienes influencia, quiero que estudies la Biblia, la vida de Pablo. Pablo tenía influencia, poder, tenía sabiduría, pero decide escribir una letra diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué tiene que incluir a dos personajes que no hicieron mucho? No tenían el poder de Pablo, no tenían la influencia de Pablo, pero Pablo sabía que la iglesia no se trataba de él, se trataba de la próxima generación, se trataba de lo que venía. No puedes recibir la promesa de Dios sin primero ser parte de la comunidad de Dios. Si eres un joven y tú piensas que tú puedes hacerlo sin tu pastor, estás sumamente equivocado. Si eres un pastor y tú piensas que puedes hacerlo sin los jóvenes, estás sumamente equivocado. Aquí podemos ver 3 relaciones que Pablo ejerció. Disculpen mi español, estoy aprendiendo mi español. Podemos ver que Pablo está ejerciendo 3 relaciones. Podemos ver que Pablo tiene a Bernabé. Bernabé era el mentor de Pablo. Muy importante esto. Joven, necesitas mentor, necesitas tu pastor. Podemos ver a Silas. Silas era amigo de Pablo. Podemos ver que Silas era un amigo, era un compañero. Pastores, necesitan amigos, no hagas la vida solo. Pastores, júntate con gente, diviértete. La vida es corta, no se trata de trabajar todo el tiempo. Yo trabajo como loco, pero me divierto al mismo tiempo. Escojo amigos en mi vida donde yo me puedo divertir, donde yo puedo hacer vida y trabajar. Y podemos ver a Timoteo. Timoteo era discípulo de Pablo. Pablo fue discipulado, tenía amistades como Silas, que eran colegas. Y podemos ver que Timoteo era su discípulo. Tenemos que honrar el pasado, vivir el presente y crear el futuro. Tenemos que honrar el pasado. Pastores, los honramos. Pastores, los amamos. Pastores, nadie quiere tu posición. No te preocupes. Nadie quiere lo que tú tienes. No te preocupes. Dios quiere algo nuevo a esta generación. Déjate de pelear por lo viejo y empieza a orar que Dios dé algo nuevo. Lo más triste de la iglesia de hoy en día es que los pastores no quieren ceder a los jóvenes y los jóvenes no quieren escuchar a los pastores. Estamos divididos. Es tan importante honrar el pasado, vivir el momento y crear el futuro. Cuando tú honras el pasado, tienes mentores. Cuando vives el momento, tienes amigos, tienes a Silas. Y cuando creas el futuro, tienes a Timoteos en tu vida. ¿Quién es tu Timoteo? ¿A quién estás creando? No podemos hacer esto solos, imposible. La gran tragedia de la iglesia es que estamos divididos en categorías. La iglesia, el viernes es para los jóvenes. Todos los jóvenes van el viernes, hacen ahí unas locuras. El domingo es para los adultos
Y el martes es para los fanáticos, para los religiosos. No, estamos tan divididos. Este día para ellos, este día para otros. ¿Sabes que Mosaic no tiene grupo de jóvenes? Porque un grupo de jóvenes es una excusa de no involucrarlos los domingos. ¿Cómo? Es una excusa. Los separamos. Ustedes tienen el viernes y los controlamos. Pero no hagan esto. Bájenle a la música. No tiene nada de malo que los jóvenes tengan viernes, pero lo que sí tiene de malo es que no los involucres el domingo, que no los involucres el martes, que no sean líderes a tu lado, que tú estés discipulando. No podemos vivir separados bajo el mismo techo. Tenemos que ser unidos, hacer esto juntos y crear el futuro. No se trata de tu ministerio, se trata de nuestro ministerio, nuestro movimiento. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo pueden servir las personas en Mosaic? ¿Sabes cuándo pueden servir las personas en Mosaic? El primer día. El momento que tú llegas a Mosaic, puedes servir. Esto va a ser una gran diferencia en tu iglesia. ¿Por qué hay 1000 pasos para servir? Porque hay 1000 cosas para servir. Cuando Jesús alcanzó a Pedro, no le dijo, Pedro, sígueme al instituto bíblico. No le dijo, Pedro, sígueme a discipulado. No le dijo, Pedro, has leído la Biblia. Dijo, Pedro, vámonos. Eras pescador de pescados, ahora eres pescador de hombres. El instante Pedro empezó a servir. ¿Por qué hemos puesto tantas cosas antes de servir? ¿Sabes que el servicio trae sanidad? Cuando tú dejas servir a alguien, Dios empieza a sanar. Cuando tú dejas servir a alguien, hay muchas áreas donde pueden servir en Mosaic. Hay 2 áreas donde yo no dejo servir. No porque van a lastimar la iglesia, sino que pueden lastimarse ellos. Entonces, para mí una zona roja es plataforma. Plataforma es rojo. Vamos a conocernos. Área de niños, área roja. Vamos a conocernos. Pero hay el grupo de conexión, hay el grupo de setup, hay el grupo de limpieza, hay el grupo de estacionamiento, hay el grupo, tantos grupos donde pueden servir, donde ellos se sienten parte de. La iglesia tiene que ser más grande que tus reglas. La iglesia tiene que ser más grande que tus costumbres. La iglesia tiene que volver a ser la iglesia que Dios siempre se imaginó. Una iglesia donde todos pueden ser parte. Si los jóvenes son un riesgo para que tú los pongas en liderazgo, tú también eres un riesgo para Dios. Mucha gente me dice, Emerson, están muy jóvenes. Yo tengo a jóvenes en mi lado de 14, 15, 16, 17 años. O sea, 40 no es joven. Yo me reía con Fer porque Fer estábamos hablando como mucha gente nos ve como jóvenes. No somos jóvenes. Ya estamos un poquito avanzados. Gracias por pensar que somos jóvenes. Pero no. Tenemos que tener a 15, 16, 14, 13 años de nuestro lado. Yo escucho más a los jóvenes porque ellos saben lo que la calle está hablando. Ellos saben a la gente que yo quiero alcanzar. Tenemos que ser una iglesia donde podemos hacerlo juntos. Podemos hacerlo juntos. Así como los jóvenes son un riesgo, sí son un riesgo. Pero tú también eres riesgo para Dios. Tú también puedes hacer una equivocación. Tú también puedes hacer algo que Dios no le guste. Entonces no uses la excusa que son un riesgo para no ponernos en liderazgo. Ponlos en liderazgo y sé y discipula para que crezcan, para que puedan tomar lo que viene. Último punto y nos vamos. Dice así. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, digan todo lugar.
Digan todo lugar, come on. En todo lugar. Al punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Pablo dice, hey, está tan increíble lo que están haciendo que el mensaje de Cristo está en todo lugar. No solamente la iglesia. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Es que la iglesia sigue predicando a la iglesia. ¿Sabes por qué no alcanzas a gente nueva? Porque no estás hablando a la sociedad. Sigues hablando a la iglesia. En Mosaic cambiamos nuestro lenguaje. A mí ni me gusta que me digan pastor, porque te presentas como pastor y la gente piensa que los vas a regañar o que eres un carnívoro. No, es como, soy pastor. ¡Ah! No, es mala reputación. Yo sé que la palabra pastor, vamos a volver a traerle honra a esa palabra, pero muchas veces usamos un vocabulario tan cristiano que la sociedad no entiende, que la sociedad no sabe lo que está pasando. Y aquí dice que todo lugar que el evangelio tenía su influencia en todo lugar, a punto que ya no tenían que decir nada. Pastores, qué increíble sería que la iglesia tenía tanta influencia que no tengas que tú ni decir nada, porque el mensaje ya está en la mente y los corazones de todo Buenos Aires, de toda Argentina, de toda la Ciudad de México. ¿Tú crees que Dios ya no está hablando a la gente que te ha rodeado? Dios ya está hablando, Dios ya está trabajando. Lo que está diciendo Pablo es que Dios ya está en todo lugar. Tú nomás camina y mira donde Dios está hablando y empieza a compartir el evangelio. Punto número 3, el evangelio es para todos. El evangelio es para todos. Tenemos que tener influencia. Una iglesia de influencia, una iglesia de nosotros y una iglesia para todos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tú no puedes escoger quién va a tu iglesia. Tú no puedes cerrar las puertas de tu iglesia. No es tu iglesia, es de Jesús. No es tu iglesia, es de Dios. El evangelio es para todos. Hace como 2 años, cuando llegamos a la Ciudad de México, como te decía, mucha gente de influencia venía, a Güero Franco, a Camila Sodi, a diferentes actores, diferentes cantantes aquí de México, empezaron a venir, y hay un programa que se llama Pati Chapoy. Pati Chapoy es una noticia del espectáculo. Y yo no sabía mucho de Pati Chapoy, pero conocí más de ella en la serie de Luis Miguel. No sé si han visto la serie de Luis Miguel, una de mis... una serie de Luis Miguel donde Pati Chapoy sale, como habla más de ella, pero esta mujer está en el medio. Ella se conecta con toda la sociedad, y Pati Chapoy me contactó y dijo, yo quiero ir a ver qué está pasando en Mosaic. Y yo le dije, bienvenida, puedes venir a una reunión el domingo. Yo estaba con estrategia, quería que venga el domingo. Llegó Pati Chapoy con todo su equipo y vino a hacer una entrevista a ver qué estaba pasando en Mosaic. Y nunca me voy a olvidar que mientras estábamos ahí en la reunión, todo su equipo de Pati Chapoy aceptó a Cristo. Todas las cámaras estaban llorando. Después de la reunión tuvimos la entrevista y me dijo Pati Chapoy, Emerson, ¿cómo puede ser que todos pueden ser parte de tu iglesia? Nunca he escuchado un lugar así donde todos puedan venir. Y me decía ella, yo no quiero esto, me decía. yo soy budista. Me dijo ella, yo levito de noche, levita, flota. Le dije, yo no levito, pero tengo el amor de Dios. Y le di un fuerte abrazo y le dije, mira, tú no tienes que creer para pertenecer. Tú no tienes que creer en lo que yo creo para ser parte de lo que Dios tiene para ti. Y es algo que Mosaic tiene muy claro, que no tienen que creer para pertenecer. ¿Por qué? Mucha gente iba a ver a Cristo.
Mucha gente iba a comer de Cristo. Mucha gente iba por milagro de Cristo, pero nunca los hizo o forzó en creer. Y aún así los hizo pertenecer. Que seamos una iglesia que hace sentir a la gente que pertenece. Dice que todos creían, que en todo lugar se escuchaba el evangelio. ¿Por qué? Porque dice que los hacían pertenecer. Haz que la gente pertenezca aun cuando no cree. ¿O acaso Jesús dijo, tú te comiste 3 tacos del milagro que yo hice, ahora tienes que creer? No, Jesús debió comer a 5,000 y todos se fueron. Muchos no creyeron. Jesús sanó a leprosos y solamente muy pocos volvieron. Jesús siempre daba y no forzaba. La iglesia tiene que dejar de forzar y empezar a dar. El evangelio es gratis. El evangelio es de Dios. El evangelio no es tuyo. Es algo que Dios da gratis. El evangelio pertenece a todos. Si tú crees en Dios, escúchame bien y escribe esto. Si tú crees en Dios, la iglesia no es para ti. Tú eres la iglesia. Escúchame bien. Si tú crees en Dios, la iglesia no es para ti, Argentina. Tú eres la iglesia y la iglesia pertenece a un mundo que se está muriendo. ¿Dónde agarramos la idea que la iglesia es para nosotros? No, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. La iglesia no es para nosotros. La iglesia es para un mundo que se está muriendo, que necesita a Jesús, que necesita esperanza. Ay, es que no tocaron mi canción favorita. What? Ay, es que no está mi silla en la que me siento. What? Ay, es que si digo esto, el hermanito se va a ir. Que se vaya, que se vayan. Que Dios te dé gente nueva. Ay, es que si digo esto, el que diezma se va a ir. Estamos tan esclavos al diezmo que no decimos la verdad. No decimos lo que tiene que escuchar esta generación, porque estamos atados a lo que la gente da. Yo aquí en Mosaic, México, yo no tengo dinero. Mucha gente me dice, ¿cómo empezaste Mosaic? ¿Cuánto dinero te dio Pastor Erwin? 0. Pastor Erwin me dijo, no te voy a dar teatro, porque no somos cierta iglesia, que no quiero decir el nombre. No te voy a dar dinero, no te voy a dar influencia. Ve a México y cuando llegues a 300 personas me llamas. En mi casa me dijo, Mosaic no empieza en teatros, Mosaic empieza en casas, como la iglesia empezó. Y en mi casa nos convertimos en 300 personas en 4 meses. En 2 años somos 3,500 personas por todo México. En 2 años. Yo quiero que todos escuchen el evangelio, que todos escuchen que hay una iglesia que tiene amor, que tiene perdón, que tiene innovación, que tiene un lugar donde pueden pertenecer, aun si no están listos para creer. Septiembre 19, 2017, se escuchó un temblor que marcó la historia de México, un temblor que sacudió la Ciudad de México y partes de Oaxaca. Ese terremoto fue la razón por qué nos apresuramos a venir a México como iglesia. Yo no vine aquí en un momento de facilidad. Vine en el peor momento de la historia de México, porque estoy convencido que Dios puede crear un mensaje de un desastre. Estoy convencido que Dios puede levantar escombros y hacer una obra de arte. Hace 3 años se escuchó este temblor, un temblor que sacudió México. Llegamos, y cuando llegué a México yo empecé a preguntar, hey, ¿dónde estabas tú en el temblor? Hey, ¿dónde estabas tú en el temblor? Hey, ¿dónde estabas tú? Y un bombero me dijo una historia que cambió mi vida para siempre. No sé cuánto tiempo tengo, pero estoy por acabar. Este bombero me dijo, yo estaba trabajando y nunca me voy a olvidar que
Sonaron las alarmas en la Ciudad de México. Empezaron a caer los edificios. Empecé a escuchar los gritos de las personas. El radio, la comunicación se acabó. No había radio, no había teléfonos, solamente había gritos. Se escuchaba la gente gritando. Y me dijo que como en 20 minutos volvió la comunicación y escucharon en los radios, hey, todos tenemos que ir a una escuela. Todos tenemos que ir a una escuela donde se ha caído el edificio y hay niños atrapados bajo la escuela. No sé si han escuchado esta historia, pero salió por todas las noticias. Dice que el bombero fue y fueron todo su equipo y había mucha gente ayudando y la escuela estaba destruida. Y dice que mientras él buscaba los escombros y sacaban a niños, dice que escuchó una voz. Y dice que esta voz decía, ayúdame, ayúdame, necesito que me ayudes. Y dice que el bombero empezó a escarbar y escarbar y escarbar y por fin llegó y podía ver que era una niña. Y una niña con su mano levantada saliendo de los escombros bajo la tierra. Decía, ayúdame, no siento mis piernas, ayúdame, no siento mis piernas. Y el bombero decía, mi amor, ya voy contigo, mi amor, ya voy contigo, por favor, no te desesperes. Y mientras se acercaba más, escuchaba la voz más fuerte, ayúdame, no puedo sentir mis piernas. Y dice que por fin llegó a la niña y que la niña tenía su mano hacia afuera de los escombros. Y cuando llegó a la niña, la quiso sacar. Y la niña dijo, no me puedo ir sin mi amiga. La niña no quería soltar a su mejor amiga. Dice, mi amiga no abre sus ojos. Por favor, ayúdame. Mi amiga no puede abrir sus ojos. Y el bombero agarró a la niña y le dijo, vamos ya. Y la tierra seguía temblando. Los escombros seguían cayendo y la niña podía ver al bombero y no quería irse. Por fin el bombero le dijo, vamos, las llevo a las dos. Su amiga estaba muerta. ¿Cómo puede ser que una niña de 6 años entienda el misterio del evangelio? Que tu vida no es para ti, que tu vida es para otros. ¿Por qué vivimos solamente para nosotros? ¿Por qué vivimos tan egoísta para nosotros? Que una niña de 6 años no quería soltar a su amiga. Marchamos contra homosexuales, marchamos contra gente indiferente, marchamos contra gente que no se parece a nosotros. Jesús nunca marchó contra nadie. Jesús marchó por nosotros. Jesús murió por nosotros. Y tal vez en Buenos Aires hay miles y miles de personas con sus manos levantadas diciendo, no siento mi alma. ¿Alguien me puede escuchar? No siento mi alma. Y mientras una sociedad dice, no siento mi alma, lo único que puede hacer la iglesia es tirar piedras. Lo único que puede hacer la iglesia es tirar piedras y decir, tú no perteneces aquí. La iglesia no es para nosotros, somos la iglesia. Y nuestras vidas pertenecen a miles de personas que tienen sus manos levantadas diciendo, no siento mi alma, alguien me escucha. Mi esperanza es que Argentina diga, yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho, yo te escucho. Y que seamos una iglesia de perdón, una iglesia de amor. Sí, yo sé que hay muchas cosas que la Biblia dice que no hagamos, pero hay muchas cosas que sí dice que sí podemos hacer. Y una de esas es amar al prójimo. No podemos amar a Dios y odiar al prójimo. No podemos ser una iglesia que dice amo a Dios y tira piedras a las personas. Vamos a amar. Vamos a creer que Dios tiene un futuro para Argentina y que en medio de esta crisis, que en medio de esta pandemia, Dios va a crear el futuro que Argentina necesita y que toda Latinoamérica necesita. Hey, los amo tanto y
pronto nos vamos a conocer en persona y que Dios los bendiga. Aquí tienen su casa en Ciudad de México, en Mosaic. Chao.